mucho tiempo, auditorio, vamos a tener que platicar, conversar y escucharnos sobre lo que el domingo decidimos los mexicanos, a favor o en contra. Una gran mayoría a favor de Morena y el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente electo de México, aunque hay que esperar los tiempos de ley únicamente para hacer la declaración de lo que ya sabemos. Es contundente el triunfo de Morena en México. Pero hay algo que dentro de este esquema tenemos que ponerle atención. ¿Qué es y qué decidió México el domingo? Un México agraviado por la corrupción, por la impunidad, por el abuso de poder, por el tráfico de influencias, por la delincuencia, por los muertos, por los perseguidos políticos, por Ayotzinapa. Vamos, por un México que se había colapsado entre la violencia, la corrupción, la impunidad, la injusticia, la pobreza. Todo este México hizo un cóctel de estallido que afortunadamente estalló en las urnas y de manera democrática. Y entonces exigió un cambio radical y de fondo en este país. Pero fue tanta la efervescencia que quizá habría que ver que este país entró en un camino histórico que conoce y conoce muy bien, el gatopardismo, el cambiar todo para que todo quede en el mismo lugar. ¿A qué me refiero? Y con todo el respeto de la inteligencia y la razón electoral que tiene el colectivo mexicano, con toda la razón que le puede asistir al ganador López Obrador. Pero México decidió exactamente lo mismo que no ha querido, exactamente lo mismo que nos llevó al punto del hartazgo y del agravio. Decidió por una fuerza política hegemónica. Se va el PRI con su hegemonía política, con todas sus gobernaturas, con toda la mayoría en el Congreso, en el Senado, con la presidencia y el presidencialismo absoluto, central y poderoso. El PAN nunca pudo con eso. Se dedicó a administrar, no el cambio, sino administrar las instituciones bajo un discurso del cambio que nunca llegó. Pero ahora después, desde luego del 2000, cuando vino la alternancia, eso sí en México, ahora nuevamente México vota por una fuerza hegemónica que tendrá el poder concentrado en una sola persona, Andrés Manuel López Obrador, quien tendrá casi 315 diputados en la Cámara Federal de Diputados en San Lázaro, la mayoría en el Senado, la mayoría de las gobernaturas, la mayoría de los congresos locales, la mayoría de alcaldías. Volvemos a ese México del partido hegemónico, del partido total, del partido político que decide y define todo en un sí, señor presidente. Y esto es precisamente el camino y la ruta que nos llevó al momento de la crisis, del hartazgo, del estallido que en las urnas lo hicimos estallar y que desde luego se hizo resonar. Pero ¿por qué regresamos a esto? Es un asunto cultural, idiosincrático. En todo caso, es un asunto que Andrés Manuel López Obrador debe de ver y debe de verlo con estatura de jefe de Estado. Él dice que quiere pasar a la historia. Tendrá que pasar a la historia como el presidente de una fuerza hegemónica que no la va a utilizar para avasallar a la República, para avasallar a opositores y para imponer su voluntad con el autoritarismo que en esa silla presidencial donde él se quiere sentar, en Palacio Nacional, y donde se sentará, es precisamente el mal histórico que la ha acompañado. El autoritarismo, el absolutismo, el poder hegemónico. Se va un PRI hegemónico y llega una Morena hegemónica. Y todo con la fuerza de su voto y con la fuerza de las urnas. ¿Dónde quedamos? ¿En el mismo lugar? Es una pregunta. Piénsenle, reflexión.